El tema de hoy será cambio de plano para rectas o en rectas. En este caso tenemos una montea de una recta cualquiera, una montea biplanar, ya que solo tenemos el plano vertical y el plano horizontal. Si nosotros queremos complementar esta montea como lo habíamos visto en el sistema de proyección ortogonal europeo, nosotros tendríamos aquí la división que corresponde al eje Z y al eje Y. Entonces, para complementar la montea, o sea el plano lateral, nosotros deberíamos de haber mandado proyectantes tanto en el plano vertical como en el plano horizontal de los extremos de la recta. Para transmitir o transferir las medidas del plano horizontal hacia el plano lateral, pues lo que tendríamos que hacer es mandar una línea a 45 grados hasta que toque con la división del eje Y. Hay que recordar que los anchos son el eje X, los alejamientos son el eje Y y las alturas son el eje Z. Por lo tanto, en el momento que nosotros desplegamos o desdoblamos para hacer plana una montea espacial, el eje Y se divide en dos espacios, en dos líneas, quedando una separación de alejamiento y otra de alejamiento. Si es eje Y es alejamiento, entonces en esta parte quedarían nuevamente alejamientos, y por ende si es el mismo eje pues tienen que ser idénticas. Esta es una manera de hacerlo, pasando directamente a 45 grados. La otra manera puede ser haciendo un arco de circunferencia con el compás, ¿sí? Da exactamente el mismo resultado. Una vez transmitidas las medidas, vamos a buscar su respectivo. En este caso subiría hasta chocar con su proyección de A, y en este subiría hasta encontrar su proyección en B, obteniendo en el plano lateral B1 y A1. La recta, por lo tanto, se va a conformar de la unión de esos dos puntos, A y B, tal cual está marcado en las proyecciones anteriores. Esto es un procedimiento algo largo, algo ciertamente tedioso, por lo cual podemos simplificarlo con el método geométrico o un método mucho más práctico. Vamos a verlo de la siguiente manera. Si nosotros copiamos la misma montea a un costado para trabajarla, vamos a ver cómo podemos trabajar ese cambio de plano sin necesidad de hacer todo este procedimiento y evitarnos todas estas líneas. Bien, el primer paso sería crear nuestra línea de tierra tal como está marcada. Elegimos la separación totalmente libre. La vamos a marcar como si fuera una línea de tierra más. Para entender los procedimientos y poco a poco ir entrando más en elementos más complejos, vamos a dar un orden a los cambios de plano. Si bien este va a ser un cambio de plano lateral, tal como sería este, vamos a darle el nombre de plano horizontal, porque las medidas que vamos a obtener deben de ser de un plano horizontal. Entonces yo voy a proyectar mi punto B y mi punto A. Bien, comentábamos que íbamos a utilizar las medidas del plano horizontal, por lo tanto hay que diferenciar esta línea de tierra y saber qué lado va a ser horizontal y qué lado sigue siendo un plano vertical. Un espacio de un plano va a estar delimitado por dos líneas de tierra, en este caso sería esta y sería esta. Todo este espacio va a ser un plano vertical.
por lo tanto el otro lado va a ser un plano horizontal, y vamos a diferenciarlo con nuestras indicaciones de línea de tierra, ya que para eso son, ¿no? Para diferenciar el plano horizontal del plano vertical, el plano vertical del plano horizontal. Por ende, las líneas de tierra irían del lado horizontal. Siguiendo el procedimiento, vamos a marcar 2 porque es nuestra segunda línea de tierra, para dar una diferencia y saber en el procedimiento cuál fue la monte original y cuál es el consecutivo. Bien, esta línea de tierra que creamos, pues lógicamente es a 90 grados, de ahí viene el que sea un cambio de plano lateral. 90 grados. Si esta línea de tierra no tuviera 90 grados, sería un cambio de plano cualquiera. Para tomar las medidas hacia este lado y evitar esto, en lugar de mandar proyectantes, lo que vamos a hacer es simplemente tomar la medida de la línea de tierra del lado horizontal hacia A y ponerla de la línea de tierra hacia el lado horizontal. Obtenemos pues a 1. Para pasar B, hacemos lo mismo, tomamos la medida de la línea de tierra anterior hacia B y la ponemos de la línea de tierra hasta donde nos dé la proyectante, obteniendo el punto B1. Le vamos a dar nomenclatura de A1 y B1, ya que son normales. Si hubiéramos obtenido un cambio de plano vertical, pues serían primas. ¿Sí? Recuerden ustedes que las primas están designadas para diferenciar el vertical del horizontal. Bien, entonces nuestra recta resultante sería esta, ¿no? Pues el procedimiento para hacer el cambio de plano lateral, mucho más sencillo, pues sería de esta manera, ¿no? Simplemente tomando las medidas de la línea de tierra anterior hacia el lado donde nos corresponde. Si esto es un horizontal, hacia el lado horizontal. La medida de la línea de tierra A es la que pusimos de la línea de tierra hasta A1. Normalmente también utilizamos cambios de plano para obtener vistas alineadas a nuestras rectas. Con esto lo que haríamos es obtener la medida real de la recta. Entonces vamos a hacer el cambio de plano. Voy a hacer un cambio de plano en el horizontal, en el lado horizontal, y voy a marcarla como una línea de tierra. Si yo la marco paralela, lo que voy a obtener de este lado va a ser una línea vertical, por lo tanto, perdón, frontal, por lo tanto la posición frontal de la recta me va a dar su verdadera magnitud. Las proyectantes siempre deben de salir perpendiculares a las líneas de tierra. Siempre debemos de tener un ángulo 90 grados entre proyectante y línea de tierra, entre proyectante y línea de tierra, ¿sí? Como habíamos mencionado, íbamos a llevar un orden. Si este era vertical el plano, este es horizontal, ¿sí? Y de este lado vamos a tener ahora un vertical nuevamente. Va a ser vertical, horizontal, vertical, y este fue horizontal. Entonces vamos a diferenciarlo igual poniendo líneas de tierra. Las líneas de tierra siempre irán, como habíamos mencionado, del lado horizontal. Aquí tenemos un cambio de plano que para el lado del procedimiento, esta es mi línea de tierra original, hacia acá es un sentido, por eso pusimos 2, y de esta es la original, hacia acá es otro sentido, por eso volvimos a poner 2. Bien, las medidas que vamos a obtener deben de ser de un plano vertical, ¿sí? Esto es un plano vertical. Entonces yo debo de irme a la línea de tierra anterior, que es esta, y tomarlas del lado que corresponde, que sería el vertical. Por lo tanto, la medida que yo voy a obtener para dibujar mi proyección vertical sería esta, y ponerla aquí.
obtenemos A'1. Ahora voy a tomar la medida de mi línea de tierra hasta B' y la voy a posicionar desde mi línea de tierra hasta donde corresponda, obteniendo también B'1. La unión de esos dos puntos, pues lógico, me va a generar mi recta y si analizamos posiciones de rectas, estamos hablando de que esta montea, siendo horizontal de este lado y vertical de este lado, pues es una recta en posición frontal. La recta posición frontal está paralela a mi plano vertical, tal como se ve su proyección en el horizontal. Por ende, su proyección vertical será verdadera magnitud. Asimismo, si yo quisiera obtener la verdadera magnitud ahora desde la proyección lateral, pues puedo hacer lo mismo, obtener un cambio de plano paralelo a mi recta del plano vertical, ¿sí? Poniendo mis líneas de tierra del lado que corresponde, ¿sí? Recordemos que este es vertical, este sería horizontal, todo este espacio, por lo tanto el otro lado va a ser vertical. Esta es mi segunda línea de tierra, por lo tanto esta sería la tercera línea de tierra en el sentido en el que voy trabajando. Proyecto mis puntos siempre perpendiculares a mi línea de tierra. Voy a ver desde qué lado necesito un plano vertical, por lo tanto me voy a mi línea de tierra anterior y las voy a tomar del plano vertical, ¿sí? Nunca se pasen una línea de tierra. Tomo mis medidas de la línea de tierra hasta B y la voy a poner en su proyección. De la línea de tierra hacia A, sobre su proyectante voy a obtener su proyección. Entonces aquí tendríamos A'1 en el sentido en el que voy dibujando y B'1. La unión de estos dos puntos va a generar mi verdadera magnitud de la recta. Si yo comparo esta recta con esta, llevándola desde un extremo y girándola, pues debo de obtener que es exactamente la misma medida, ¿sí? Con esto comprobamos que el cambio de plano, independientemente del lugar de donde lo saquemos, siempre y cuando sea paralelo a la recta, obtendremos su verdadera magnitud. En este caso obtuvimos también una recta frontal, obteniendo su verdadera magnitud. Espero que este tutorial sea de su agrado y les sirva para sus fines académicos.